Hola, ¿qué tal? Mis hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues qué bueno que están aquí hoy con nosotros. Recuerdo, yo soy el pastor Gavino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de Coquitlán. Tenemos un mensaje muy especial, de verdad que es algo que a mí me llena de gusto el pensar que este mensaje pueda traer luz y que de verdad algunas personas que tenían una idea equivocada de este pasaje, pues van a ser de verdad ahora pues esclarecido, va a estar usted más seguro y usted de verdad atienda lo que dice la palabra de Dios, porque esto va a ser de mucha bendición para ustedes. Pues entonces, comenzamos. Ok, en esta ocasión quiero hablarles de un pasaje que se encuentra en la Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y el título del mensaje de este día es El misterio del Mesías. ¿Sabe? Quiero decirle que de verdad debemos de tener mucho cuidado con la palabra de Dios, porque un texto que es mal interpretado, un texto que está fuera de contexto, un texto que algunas personas lo pueden malinterpretar, de verdad llega a ser muy peligroso. Y algunas personas muchas veces leen la Biblia y solamente, pues, no sé, para buscar algún pretexto o para apoyar alguna teoría que es extrabíblica, o sea, fuera de la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, oremos y le digamos: Señor, que tu luz me ilumine. Acuérdense que la Biblia no es de interpretación privada, sino que nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Y mire, le voy a explicar algo que un maestro un día me dijo en el seminario: el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. En otras palabras, algunas personas leen un pasaje y no lo entienden, pero le voy a decir algo, que muchas veces la Biblia se explica a sí misma. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Ahora, quiero que leamos Colosenses capítulo 1, del versículo 15 hasta el 23. Y aquí de verdad es una bomba, o sea, es un versículo tan peligroso que muchas personas se han desviado, muchas personas se han equivocado, han vivido en el error y han surgido sectas, religiones tremendas a través de un error, de una sola palabra mal interpretada en la Escritura. Por eso tenga mucho cuidado con eso. ¿Qué le parece entonces si vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 23? Lea conmigo, por favor, busque ahí en su Biblia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y miren, aquí el apóstol Pablo habla a los hermanos que estaban en Colosas. Usted sabe, Epafras fue una de las personas muy importantes que estuvieron colaborando en la iglesia de Colosas. Sin embargo, déjeme decirle que ellos, los hermanos de Colosas, pues habían crecido en la idolatría. Ellos habían estado recibiendo enseñanzas que los estaban perturbando. Eran los griegos, eran los judíos y eran los orientales los que estaban llevando enseñanzas para ellos, y ellos necesitaban entender en realidad quién es Jesucristo. Ese es el mensaje: ¿quién es en realidad Jesucristo? Y aquí el apóstol Pablo describe perfectamente bien quién es Jesucristo, pero mucho cuidado con esto, ojo, porque con una sola palabra millones de personas
Personas se han equivocado, han vivido en el error y se han extraviado de la verdad con una sola palabra. Mire, ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 15? El puro versículo 15 dice el apóstol Pablo. Él, hablando de Jesucristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a detenernos un poquitito ahí en este versículo, que es la bomba. Que es que si no lo interpretan bien, de verdad que caen en un error tremendo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Algunas personas, no sé si maliciosamente o de verdad muy ignorantes, al decir que Jesucristo es el primero que fue creado. Ese es el error. Satanás, de verdad, ahí se aventó un 10 Satanás. ¿Por qué? Porque vino a traer una enseñanza diabólica al decir que Jesucristo es el primer ser creado. Bueno, Arrio fue un cristiano, parece ser que fue de Alejandría, no recuerdo bien. Pues este cristiano dijo que Jesucristo fue un ángel creado por Dios. Nada más lejos que de la verdad. Arrio, ¿verdad? Es el padre de los arrianos. Él fue el que dijo que Jesucristo era un ángel, que fue creado, que Dios lo creó. Entonces de ahí viene una enseñanza más diabólica, porque si la Biblia enseñara, que no lo enseña, que Jesucristo es un ángel creado por Dios, entonces si Jesucristo fuera, que no lo es, un ángel creado por Dios, y Satanás es un ángel creado por Dios, entonces Jesucristo y Satanás son hermanos. Eso es una aberración. Y hay personas que de verdad sí están creyendo eso, pero no es así. Déjeme decirle que no es así de ninguna manera. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de Jesucristo como el primogénito de la creación, no está diciendo que Él es un ser creado, sino está diciendo que Él es el que creó todas las cosas. Fíjese bien, ¿por qué? Por el contexto. O sea, si uno lee solamente el versículo 1, uno se queda con ella. Oh, sí, es verdad, Jesucristo fue creado por Dios y fue el primero en ser creado. Antes de que existiera el universo, Dios creó a Jesucristo. No, señores, no es así de ninguna manera. Está diciendo que Jesucristo fue antes, el más grande, el más excelso de toda la creación, y que Él es el creador. No que Jesucristo fue creado, sino que Jesucristo es el que creó todas las cosas. Y mire, la Biblia explica mejor la Biblia, y el que mejor puede interpretar la Biblia es la misma Biblia, porque si uno lee el versículo 2, ahí nos explica claramente que Jesucristo es el más grande creador y que Él creó todas las cosas. Dice ahí en el versículo 16, dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Entonces no podemos decir que el creador del universo fue creado. No, Él no fue creado. Jesucristo es eterno. Escúcheme bien. Entonces ahí es donde viene el error, que algunas personas piensan que Jesucristo fue creado. No fue creado. Él es el creador de todo. Y vamos a hablar de la palabra primogénito. Muchas personas piensan que la palabra primogénito quiere decir el hijo mayor o el primero, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos vamos a la cultura judía, vamos a entender, fíjense bien, que para los judíos el primogénito no solamente representaba el primero o el que abre matriz, sino que también el primogénito era el bendito. Pero también déjeme hablarle, en la cultura judía, los padres, cuando ellos pues tenían sus hijos, el primogénito era el mayor, y entonces era el que recibía doble herencia. Esto es algo muy sencillo. Miren, si un padre judío, ¿verdad? Él moría y tenía 2 hijos, entonces él había dejado 2 millones, por ejemplo, vamos a poner de dólares, ¿no? De herencia. Entonces, ¿qué pasaría? Que esos 2 millones se iban a dividir en 3. Al primogénito iban a tocar 2 tantos y al segundo solamente 1 tanto. Eso quiere decir que el primogénito tendría que recibir doble herencia. Si el padre tenía 4 hijos, entonces la herencia se tenía que dividir entre 5, porque el primogénito le iban a tocar 2 tantos y a todos los demás
uno. Y si el padre tenía 6 hijos, se tenía que dividir la herencia en 7, porque al primogénito le tocaban 2 tantos. Cuando hablaba del primogénito, habla también del bendito. Habla el que iba a tener la autoridad, lo mismo que el padre. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a los judíos, que en su mayoría eran los cristianos de Colosas, les enseña que Jesucristo es el primogénito de la creación, o sea, el que merece honor, el que merece la autoridad y el que tiene todo el derecho sobre la creación. El dueño es el que va a recibir como herencia 2 tantos. Entonces, cuando hablamos aquí del primogénito, estamos hablando de algo muy importante. No solamente estamos diciendo que Jesucristo es, sino que en realidad Él es la preeminencia, el poderoso, el de autoridad, el más grande. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando un padre moría, dejaba a su hijo en su lugar, al primogénito. Y el primogénito tenía el mismo derecho, tenía la misma autoridad que el padre. Así que los hijos tenían que obedecer al primogénito igual como que fuera el padre. Es decir, se le daba al primogénito todo el respeto, todo el derecho, toda la autoridad, la doble herencia. Él era el más grande. Por eso cuando Jesucristo habla del primogénito, muchas personas se confunden y piensan que está hablando de que Jesucristo fue el primer ser creado. Sin embargo, no es así. Jesucristo no fue el primer ser creado. Jesucristo es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces aquí nos está enseñando que Él era el primogénito. Él es el de la autoridad, Él es el del poder, Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora mire, cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que aquí la Biblia enseña algo que sí nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. El Dios invisible se da a conocer. Dice más adelante, ¿qué le parece si leemos en el versículo 17? Él es antes, o sea, hablando de su eternidad, Él es antes de todas las cosas. Fíjese bien, no existía absolutamente nada. ¿Está de acuerdo conmigo? Y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, alguien dijo, ¿verdad?, que, bueno, la vida evolucionó, ahí fue creándose la vida de tal manera que llegó hasta ser lo que ahora vemos. Sin embargo, los que somos creacionistas, que creemos en la creación, estamos seguros que de la nada Dios hizo el universo. Y entonces alguien dice, no, es que sí, mira, primero vino a ser una célula. Bueno, ¿de dónde vino esa célula? ¿Verdad? Y vamos llegando hasta el átomo. ¿De dónde salió ese átomo? Salió de la nada. Y quedamos en lo mismo. O sea, si eres creacionista o eres evolucionista, déjame decirte que caemos al mismo punto, donde llegamos a estar de acuerdo los dos al decir que de la nada Dios formó el universo. Porque un átomo o una partícula o una célula, ¿de dónde tuvieron que salir? Salieron de la nada. Absolutamente. Entonces la Biblia dice que Dios de la nada hizo este universo. Entonces ahí entendemos, en el versículo 17 dice, y Jesucristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Eso es algo muy impresionante, ¿no? Porque en realidad todas las cosas tienen vida, todas las cosas están por la voluntad de Jesucristo. Versículo 8, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Él es el primogénito de los muertos, pero también es el primogénito de la resurrección, porque aquí entendemos que Jesucristo murió, pero no fue el primero en morir. Está diciendo que Él tiene autoridad sobre la muerte, que Él es más grande que la muerte, que Él va a gustar de la muerte, pero también de la resurrección, al ser más grande que todo. Dice, para que Él tenga la preeminencia. Al final de cuentas, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que la gente entienda que Jesucristo es el más grande, el que merece autoridad, honor, lo mismo que el Padre. Dice versículo 19, por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. ¿Cuál plenitud? Pues la plenitud de Dios. Dios habitó corporalmente en el cuerpo de Jesucristo. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, ese versículo 16 dice que él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Quiere decir que la gente nunca vio a Dios, pero mucha gente sí vio a Jesucristo. Entonces podemos entender que a través de la Escritura vamos a ver, vamos a visualizar, vamos a conocer a Jesucristo en su carácter, en sus palabras, en su enseñanza, en su obra, en su amor, en su misericordia, en sus milagros, en todo. Estás viendo a Dios, no estás viendo a nadie más, porque la Escritura dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que Dios se dio a conocer al mundo a través de Jesucristo, y que la gente no puede ver a Dios, pero sí puede ver a Jesucristo. Estaba Tomás ahí con Jesucristo y le dijo, Señor, muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Jehová, y entonces te vamos a creer. Y Jesucristo le dijo, Tomás, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Entonces, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, se presentó vivo a los apóstoles, y entonces ahí le dijeron a Tomás, tú no estuviste, pero hubieras venido porque ya está ahí el maestro ya resucitado. Y Tomás, que dijo, ahora le llaman el Santo Tomás de los incrédulos, ¿verdad? Porque él no creyó. ¿Y qué dijo Tomás? Dijo, no, pues yo hasta no ver, no creer. Hasta que yo meta mis dedos ahí en su costado y vea los clavos ahí, las marcas de los clavos en sus manos, voy a creer. Y cuando Jesucristo se le aparece a Tomás, entonces, ¿verdad? Le dice, mira, Tomás, yo mismo soy, y le muestra, ¿verdad?, las heridas de su costado y de sus manos. Entonces, Tomás dice, Dios mío y Señor mío, o sea, declarando que Jesucristo en realidad es el Dios todopoderoso. Y aquí vemos en la Escritura cómo habla acerca del primogénito. Ahora es muy importante entender la primogenitura, es decir, está hablando de la persona más importante de una hacienda, pero también el que tiene mayor responsabilidad. Eso quiere decir que un primogénito no solamente era para que se le diera respeto, honor y doble herencia, sino que también era responsable del cuidado, de la administración de una hacienda, de una familia, pero también de sus hermanos menores. Él tenía que dar cuentas, él tenía que cuidar, él tenía que trabajar, él tenía que estar ahí todo el tiempo. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 21 hasta el 23, y vamos a ver ahí cómo habla acerca del pueblo de Israel. Y quiero explicarles algo que es muy importante y que a mí en lo particular me llena de gozo y de alegría, el pensar que Israel es el primogénito de Dios. Y les voy a explicar qué significa que el pueblo de Israel es el primogénito de Dios. Éxodo capítulo 4, vamos a leer ahí en nuestras Biblias. Busque por favor ahí en su Biblia, vamos al libro de Éxodo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 21 hasta el 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Órale, qué tremendo, ¿verdad? Fíjese cómo la Escritura habla que Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que Israel, que mi pueblo es mi primogénito. Ahora entendemos que el pueblo judío, que el Israel de hoy es el primogénito
de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que es el primero de todas las naciones, que es el que merece de verdad la autoridad y que Él es el que está por encima de todo. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque así como un primogénito, que era el hijo varón, tenía recompensas, tenía herencia, tenía doble honor, tenía respeto, se le obedecía, ok, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de Israel y decimos que el pueblo judío es el primogénito? Estamos diciendo que el pueblo es el que tiene la autoridad, es el que tiene el respeto y que se le debe de obedecer. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿O de qué está hablando, pastor? ¿Qué me está diciendo? Muy sencillo, es que el pueblo judío es el pueblo de la ley, es el pueblo del Torá, es el pueblo de la Biblia. Entonces ahora ellos son luz a las naciones. Son el país primogénito de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que tienen la ley, la palabra. La Biblia fue escrita en hebreo, en el idioma de Israel, en el idioma de los judíos. Así de lo que estamos hablando es que así como Cristo es el primogénito, es la cabeza, es la autoridad, es el primero, es el que merece doble honor, es el que demostró, ¿verdad?, su amor y su responsabilidad al morir en esa cruz por nosotros. Ahora vemos que el pueblo de Israel también es el primogénito y que el pueblo de Israel ahora ha recibido autoridad y doble porción, pero también doble responsabilidad, porque ellos son el pueblo de la luz, son el pueblo de la Biblia y ellos tienen la verdad. Ellos saben muchas cosas que nosotros ignoramos porque Dios se las reveló a ellos. Y si nosotros nos acercamos a esa luz, esos primogénitos nos van a dar bendición. Así que mucho cuidado, pero también póngase alerta y dice el Señor, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que ahora tenemos al primogénito, que es Jesucristo, pero no como un ser creado, sino como el creador. No está hablando que Él es una criatura creada desde antes de la fundación del mundo, no, está diciendo que Él es el creador. Tenga mucho cuidado con esto y vamos a seguir creyendo en fe, porque Él es el Todopoderoso. Damos gracias a Dios que hemos llegado al final de este video. Yo les agradezco de verdad el hecho de que estén ustedes aquí con nosotros, sintonizándonos. Y bueno, quiero recordarles, levante su dedito, denle suscribir, like, compartir a este video, porque queremos llegar a muchas personas. Y recuerden, pues seguimos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook que se llama Lluvias de Gracia Cuautitlán, y también por este canal que se llama Lluvias de Gracia Cuautitlán, que es en YouTube. Me despido, que Dios les bendiga, espero que podamos vernos para la próxima y recuerden, todos somos lluvias.